Bueno, Dios les bendiga. ¿Cómo está? Le hablo el pastor Edgardo. Hoy vamos a tener un tema que le va a interesar a usted. La fe que salva y las fes falsas. Las vamos a ver en contraste. Nuestra base bíblica está en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y para ir al grano, porque el tiempo apremia, dice, la primera clase de fe es la que se llama la famosa fe histórica. ¿Qué es una fe histórica? Es la gente que cree que Jesús nació, creció, que la mamá fue tal, que el padrastro fue tal, que nació en tal país, que era judío y que resucitó, y tiene toda clase de información, pero no pasa más allá de creer lo que la Biblia dice, si es que la lean. Pero esa fe no alcanza a llegar a la fe de la conversión verdadera. La persona que cree solamente en la Biblia tiene que alcanzar la fe que se llama, que va más allá de la fe histórica. Y es que la fe histórica no lo lleva a usted a la salvación, porque no va más allá o no ve más allá. La Biblia de la fe histórica es la que no te puede salvar. Los demonios caídos tienen esta clase de fe, pero no son salvos. La misma Biblia dice, la escritura dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago 2:19, verso 4. Así que la persona que su fe está basada solamente en la parte histórica, se basa solamente en documentos, de evidencia, en descubrimientos arqueológicos que descubrieron esto, pero están equivocados porque no creen en las promesas y las declaraciones que lo pueden llevar a Jesús mismo a conocerlo, como era la fe de los fariseos, porque a pesar de que tenían fe en la escritura, ellos manejaban la ley y todo. Ellos no tenían la fe que salvaba porque vieron a Jesús sanando, curando, haciendo milagros, y ellos no creían, y ese hombre tiene un demonio. Entonces Jesús dijo, para que usted entienda por qué Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Se contentaban únicamente con el conocimiento histórico, la tradición. Entonces los fariseos creían la Biblia, conocían la ley, pero hasta ahí nada más. Como mucha gente hoy estudia la Biblia y saben Biblia, uno les dice que no, pero rehúsan ir más allá de la fe personal del Señor Jesucristo. La gente así en nuestras iglesias nunca pasa de esa fe. Entonces solamente leen la Biblia, conocen la Biblia, que aprendieron esto, yo no sabía tal dato, que hay tantos capítulos, que no sé cuántas comas tiene la Biblia, etcétera. Pero creen en el plan de salvación, pero no se arrepienten, no nacen de nuevo. Y hoy en día hay miles de evangélicos o de cristianos que jamás van a pasar más allá de la creencia en la Biblia. Tienen un conocimiento completo, hasta estudian teología, van a los seminarios, pero hoy en día hay un problema grave, y es que la gente tropieza en la roca, en la piedra angular, y nunca van a experimentar la conversión verdadera, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, saber cosas sobre Cristo, historia bíblica, eclesiología, saber de Jesús es una fe histórica, y las palabras de la Biblia sin conocimiento alguno de Jesús mismo dice al contrario. Y Jesús lo dijo en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces la vida eterna y la salvación completa vienen solamente en la medida en que hay una experiencia personal con Jesucristo. Y usted no puede ser salvo leyendo o estudiando la Biblia.
o creyendo que la Biblia es la palabra de Dios. Porque el propósito de la escritura es moverte más allá de una mera creencia. Porque el propósito de la Biblia es que usted llegue a tener un encuentro personal con Jesucristo. Ese era el problema que tenía Nicodemo. Él sabía y estaba impresionado con Jesús, conocía la ley. Pero cuando Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, este señor se desarmó. ¿Cómo así? Entonces la fe histórica es la fe en la Biblia solamente, y esa clase de fe, yo creo que lo que la Biblia dice, yo creo lo de Jesús, pero esa Biblia esa clase de fe histórica no lo va a salvar a usted. Entonces las escrituras, dice 2 Timoteo 3, verso 15, las escrituras o la palabra, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. Entonces el propósito de estudiar la Biblia no es simplemente el fin en sí. El propósito de la Biblia es apuntar hacia la fe que es en Cristo Jesús o dentro de Él. Porque Él es el Salvador. Y la Biblia le señala a Él para la salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Que tiene fe histórica dice, es que yo estoy en tal misión y que sigo a tal pastor y a mí me gusta esa iglesia que es la verdadera, una fe histórica. Pero cuando usted se detiene solamente a creer la palabra de Dios y sin haberse arrepentido y sin haber nacido de nuevo, ¿qué es usted? Un alma perdida que está en una iglesia evangélica. En el último juicio, tal persona va a hallar que su fe histórica, Señor, yo creí en ti, yo sé en Belén que tú naciste, moriste a los 33 años, que resucitaste, está aquí para acá, como dice 2 Timoteo 3:7. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. E irán estos al castigo eterno, que lo dice en Mateo 25:46. ¿Eran ateos? No. ¿Iban a la iglesia? Sí. ¿Se bautizaron? De pronto sí. ¿Creían toda la escritura? Sí, pero nunca se arrepintieron y nunca tuvieron un encuentro personal con Cristo. Ojo a este texto que se lo voy a decir. Si usted no vive literalmente este texto, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si usted no vive literalmente ese texto en carne propia, usted no es cristiano. Si el Espíritu Santo no le da testimonio a usted que usted es salvo, y usted es de los que se siente, es una emoción, yo me siento contento, me siento amargado, me siento triste, me siento solo, es una emoción. Entonces, porque el propósito de estudiar la Biblia es que usted conozca a Cristo personalmente y que nazca de nuevo. Entonces, mucha gente hoy se encuentra que dice, yo creo en la Biblia, y asisten a clases de Biblia y conocen la Biblia. Hoy en día la Iglesia Católica está haciendo una buena labor enseñando la Biblia a muchas personas, catequesis. Pero ellos nunca se arrepienten y nunca dejan las cosas que a Dios no le agradan, los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, como por ejemplo. Entonces, usted puede tener una fe histórica y usted puede ir a la iglesia todos los domingos sin faltar. Y usted puede decir, no, yo tengo una vida de oración verdadera. Usted puede decir que ama a Jesús de todo corazón. Hoy en día hay millones de cristianos que no lo hacen. Entonces, todo lo que tiene es una creencia histórica en Cristo. Saben de Cristo, pero no conocen a Cristo. Así que la primera clase de fe es falsa. Solamente creer en la Biblia no es suficiente. Hay muchas personas que piensan que son buenos cristianos porque creen en la Biblia. Que yo creo en la Reina Valera, yo creo en la Nueva Internacional, la King James o la Reina Valera antigua. Y con eso ellos creen que son cristianos. Entonces, cuando mueran, desafortunadamente, se van a hallar en las mismas llamas del infierno. Porque esa fe histórica no salva a nadie. Porque la Biblia dice, la Escritura dice que tienes que creer en Jesucristo. Por eso escogimos ese texto hoy, Hechos 16:31.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahí no dice que crea en la Biblia. Ahí no le dice que crea en el pastor. Ahí no le dice que crea en tal religión. Ahí no le dice que crea en tal misión. Ahí no le dice que crea en tal doctrina. La segunda clase de fe es la fe que es la fe milagrosa. La fe milagrosa, sí, la fe milagrosa es la gente que da testimonio. Yo me convertí porque el Señor me hizo un milagro. Porque le oré al Señor y me contestó tal oración y por eso se creen que son salvos. Y Jesús mismo advirtió contra esta fe falsa. Mateo 7, 21, 23. El mismo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo así? Mateo 7, 21 al 23. Entonces, miremos el caso de Judas Iscariote. Él siguió a Cristo, comió con Cristo, durmió en el mismo lugar que dormía Cristo. Lo vio hacer milagros, oyó el sermón del monte por 3 años y estuvo involucrado con él en todas las actividades ministeriales. Pero pereció y está en el infierno. Los magos de Faraón allá en el Éxodo, ellos imitaron los mismos milagros de Moisés por un tiempo, pero no eran creyentes, eran adivinos satánicos. Y el mismo Cristo Jesús advirtió en contra de ¿qué? De esta clase de fe falsa que hoy en día abunda en la iglesia. Mateo 7, 21, 23. Y el mismo apóstol Pablo comparó a su pueblo a los magos en la corte de Faraón en el tiempo de Moisés. Y por eso escribió en 2 Timoteo 3:8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Entonces la historia del Éxodo, donde aparece Janes y Jambres, revela que Satanás tiene el poder sobrenatural y puede imitar muy bien las cosas de Dios. Y hizo que Janes y Jambres pudieran hacer milagros con el poder de Satanás. Moisés lo hizo con el poder de Dios. Esto creo yo es la razón por la que hace referencia a ellos. Y usted necesita entender que Satanás puede imitar el poder de Dios. A veces creo que en muchos lugares de que hoy que supuestamente hay manifestaciones, como leí una que me quedé aterrado por allá en Estados Unidos, en Australia, creo que fue en Australia, que es que apareció Jesús volando en un culto. Y lo que mostraron fue una foto borrosa y todo. Habiendo tanta tecnología y todo, y no. O como trató de hacer por allá en África un pastor. Que no, que Dios me dijo que tenía que dividir el mar. Y se metió en el mar y cuando avanzó como 6 metros o 10 metros, se le vino una ola grande y le tocó salir corriendo porque se iba a ahogar. Entonces eso es la fe de los milagros. Pero 2 Timoteo 3:5 dice que tendrán apariencia de piedad, la eficacia de ellos. Esto se evita. Si a usted le pasa eso en su iglesia, huya de ahí. Así la fe falsa que reposa solamente en señales y milagros y que no, que Dios me contestó esta oración, no es la fe que salva. La salvación viene únicamente en Cristo, por confiar en Él como Señor y Salvador. Por eso Hechos 16:31 dice: crea el Señor Jesucristo y serás salvo. La tercera fe de la fe falsa es la fe temporal. Fe temporal, sí. O sea que no dura para siempre. En Mateo 13, 20, 21 dice la escritura: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento recibe con gozo,
pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es de corta duración. Pues al venir las aflicciones, los problemas, las pruebas, las tentaciones o la persecución por causa de la palabra, tropiezan, no siguen. Y en Lucas capítulo 8, verso 13 dice, la palabra clarito lo dice. Los de sobre la piedra son los que habían oído y reciben la palabra con gozo. Qué bonito, me gustó el mensaje, me gustó la palabra, me gustó cómo oran, me gustó cómo cantan. Pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo y asisten a la iglesia. Pero cuando les llegan las pruebas, los problemas se apartan, ya no volvieron a la iglesia. ¿Y por qué no? No te enfrentaron estos problemas. No que mi papá, que mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi esposo, mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, la fe temporal dura un rato, solamente un rato, y se apaga porque no tiene raíces. Y algunas personas piensan que si tienen alguna experiencia religiosa o con gran emoción en la vida cristiana y llegan hasta decir, yo recibí a Cristo en mi corazón, en un culto, en una campaña de fulano de tal. Y dicen que reciben y creen a Cristo, pero no tienen raíz. Y en su vida poco a poco se van apartando. Y cuando menos ve, se apartan de la iglesia y no volvieron. ¿Por qué? Porque no tienen raíz. Jesús no está en el centro de su fe. Su fe es que temporal, circunstancial, por conveniencia. Como el que va, como iban allá donde yo viví un tiempo, iban a una iglesia, X iglesia, y pedían oración y asistían a los cultos y alzaban la mano, se mandaban bautizar, diezmaban y todo eso. Pero cuando les contestaban, la petición de ellos era trabajar en la mejor empresa del país. Ya después de que se empleaban, no volvían a la iglesia porque supuestamente estaban muy cansados por el trabajo, estaban de turno y no tenían tiempo. Ningún domingo no volvían a la iglesia. Y de pronto la veía usted al hermano tal que recibió allá, que cantaba tan bonito, que saltaba y gritaba aleluya, tomando cerveza, fumando cigarrillos con otra mujer. ¿Qué pasó? No, hermano, el diablo me engañó, me puso zancadilla, pura mentira, pura fe emocional, fe temporal. Porque Jesús no es el centro de su vida, no es el fundamento. Recuerde lo que dice, entienda y analice lo que significa Hechos 16:31. Crea en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todas las fes son falsas. La fe no te salvará. La fe que se basa solamente en un verso de la Biblia y no está centrada o es cristocéntrica, no te salvará. La fe que no está basada en un milagro o porque Dios me contestó una oración, no lo va a salvar. La fe que es temporal no te salvará. Pero la cuarta fe es la verdadera fe que salva. ¿Cuál es la verdadera fe que salva? La fe justificadora. Jesús dijo que la fe justifica y salva a la persona que pone su confianza en él. Y dice así, en Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, escuche, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Entonces la fe que salva no es un mero conocimiento de los hechos históricos, que Cristo nació en tal parte, que la Biblia tiene tantos capítulos, que el Salmo 119 tiene ciento tantos que de versículos, porque la mayoría de la gente reconoce esto, pero permanece perdida. Hoy en día cualquiera le dice a usted, Dios lo bendiga, que Dios lo ayude, amén. Pero están perdidos. La fe que salva no es simplemente un reconocimiento que Jesús es el Salvador y que nació en tal parte. La fe que salva es la que está basada en 2 Corintios 5:17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero cuando usted observa cristianos llenos de orgullo, tomando, fornicando y yendo a cine, metidos en el estadio, metidos en la política, apoyando a comunistas, esa fe es una fe histórica, una fe falsa, una fe temporal. Pero la fe verdadera es cuando el pecador reconoce de corazón que solo Jesucristo, solo Él puede justificarlo y hacerlo una nueva criatura a través de la sangre de Cristo que lo limpia a usted de todo pecado. Eso es lo que la fe significa: creer, dependencia, confianza. Le voy a leer algo aquí para que usted aprenda. Mire, ¿qué significa la palabra creer? La palabra creer implica más que un simple asentimiento o conocimiento mental. Quiere decir que usted es confianza, esa es lealtad, es dependencia hacia Dios. ¿Ve? Por ejemplo, la palabra creer en griego es pisteu y significa depositar confianza, creer, tener fe, estar convencido, fiarse de alguien. No, en la fe histórica o la fe temporal no significa solo aceptar que Dios existe, sino entregar su vida, arrepentirse, recibir a Cristo, depender de Él y adherirse a sus enseñanzas y vivirlas. En la antigüedad, pisteo significaba creer, significaba una persona hace referencia a tener crédito, o sea, que es una persona de confianza, de confiar. Y en hebreo la palabra creer se traduce como amán y se usa ahí en el Antiguo Testamento. Y en esa raíz se derivan palabras como emuná, que quiere decir fidelidad, lealtad, y el conocido término amén, que quiere decir así sea verdaderamente. Significa entonces la palabra amán en hebreo creer, que la imagen literal es la de alguien que sostiene a un niño en sus brazos con seguridad, o una columna que está firmemente plantada en un edificio. Creer en la parte hebrea es una confianza incondicional y la seguridad de que Dios es firme y verdadero, lo que lo lleva a usted a una vida de obediencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son ¿qué? Todas son ¿qué? Hechas nuevas. Entonces, más claro no le puede quedar a usted eso. Entonces yo espero que entienda que la fe verdadera se basa en Hechos 16:31, que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Salvo. Entonces, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Una fe verdadera? ¿Una fe temporal? ¿Una fe histórica? ¿O una fe que es una fe justificadora, fe que salva? Pues somos justificados porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Entonces, la fe que justifica, que es la que usted necesita, es la fe en Cristo Jesús mismo, en la persona de Cristo. Y solo la gracia de Dios y a través del Espíritu Santo usted puede ser guiado, porque el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y solamente Jesús mismo nos puede salvar. Vuelvo y le recuerdo Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, que dice: por gracia, no tenemos ningún mérito. Nadie merecemos la salvación. No es por obras, no es por pertenecer a una iglesia, no es por leer la Biblia, no es por creer en Jesús que nació que el 24 de diciembre, que eso es falso de toda falsedad. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe.
Entonces, si usted da un salto al libro de Romanos, entonces, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ojo a eso, presten atención, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, eso es lo que implica arrepentirse. Por eso usted no puede decir, no, a mí nadie me dijo, porque la misma Biblia dice aquí en Romanos 10:13, dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Jesucristo será salvo. Y una pregunta para los cristianos que no evangelizan. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, muchos cristianos que dicen ser nacidos de nuevo son culpables de que muchas almas se pierdan porque nunca salen a evangelizar. Entonces la gente no puede hacer lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si usted no le predica y no van a conocer a Cristo, como dice Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces en una iglesia debe haber buena palabra, no cuentecitos, sermones motivacionales, psicológicos, eso que ese cuento, esa basura que yo decreto, yo ordeno, eso es mentira, eso es una estafa. Esa gente va a ir al infierno. Y si no, mire lo que dice Gálatas, aquí yo se las leo. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted siembra fe histórica, fe temporal, fe religiosa, y no fe que salva, la fe que justifica, cree en el Señor Jesucristo y será salvo, entonces usted irá al infierno creyendo en Cristo. ¿Ve? Entonces, como dice el Gálatas 1, donde dice Pablo muy claro y para toda la iglesia, y eso está de moda hoy. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribió esto, y con esto termino. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, como el evangelio de la prosperidad, que yo decreto, que yo visualizo, que el famoso evangelio de la fe. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Más claro? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito por Dios. Gálatas capítulo 1, versos 6, 7, 8 y 9. Entonces léalo, por favor. Mi invitación a que tenga una fe que justifica y crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le habló el pastor Edgardo Hernández. Bendiciones para todos. Nos vemos en una próxima ocasión. Que Dios me los guarde.